Bueno, Bryce, ¿y cuántos clientes tenéis? Me ha dicho 170. Muy importante saber que hay estrategias para poder abrir un centro y que no estés desde cero. Si yo quisiese crecer, no había margen para crecer. Te vas a equivocar. Que se gasten un poco más en el alquiler cada mes, documentar absolutamente todo lo que pasa en tu día a día. Uno de los factores clave por lo que se queda es por cómo los tratas. Has cogido lo que funciona allí. Las fases se cumplen al 95%. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el capítulo 2 en Mallorca. Estamos en Beach Training, en este caso en Palma, porque también, bueno, antes hemos visitado Beach Training Marratxí y estamos aquí con Bryce, que queremos que nos cuente un poco su historia, cómo empezó todo. Como sabéis, ahora estamos dándole más importancia aún al hecho de abrir un local por primera vez, abrir un segundo local, pues por el contexto en el que nosotros estamos, ¿no? Que estamos en proceso de reforma. Así que, bueno, Bryce, haz tú la bienvenida y presentación. Bueno, pues nada, como te comenté un poco antes, yo soy Bryce Varela, llevo en Mallorca 6 años y durante este tiempo, pues bueno, ahora hablaremos del proceso que hemos tenido con la apertura de los centros, cómo se empezó, cómo fue progresando y nada, espero que le sirva a la gente un poco para, pues, si puede guiarse con mi historia o si puede un poco motivarse y saber que se puede progresar, pues bienvenido sea. Seguro que sí. Estábamos comentando, bueno, en este caso yo a Bryce no le conocía de nada, que a todos los que he entrevistado sí que les conocía pues porque he sido cliente suyo o en algún caso había coincidido de alguna forma con ellos. En este caso conocía el centro porque yo en su momento cuando aterricé aquí en Mallorca pasaba siempre con el coche, por ahí donde yo trabajaba estaba cerca y justo ahora que me he mudado en Palma y han abierto el segundo, vivo al lado. Entonces pasaba por el coche y dije, bueno, aquí esto está por todos lados ya. Sí, esta es una señal, ¿no? Entonces le contacté y nos hemos conocido, me ha contado un poquito su historia y sí que estoy seguro que puede servir tanto de reflejo y de inspiración, tanto para saber, que eso es lo bueno de escuchar a alguien que haya hecho lo que tú quieres hacer, las cosas positivas y las cosas de decir, vale, pues por ahí no voy a ir, que ya me cuentan que esto puede mejorarse, ¿no? Exacto. Entonces, segurísimo que les va a servir. También yo no sabía que nos conocía a Entrena tu Centro, no sabía que eras seguidor y me ha comentado también algunas cosas sobre la clase de las fases que ha visto estos días. Sí, que bueno, vi ayer y eso es lo que te comenté, que realmente las fases, no sé si por casualidad o no, pero se cumplen al 95%, es decir, con pequeños matices que pues, en un caso u otro puede cambiar, pero es verdad que según ibas hablando digo, hostia, vale, por aquí pasé en tal momento. Sí. Siguiente fase, hostia, pues por aquí fue cuando tal. Y eso, hasta lo último que te comenté de, ya verás, te van a empezar a decir tus clientes que, hostia, tú trabajas aquí y tal. Pues eso está pasando también. Así que... Sí, la verdad que lo hemos comentado antes, que esa clase pues la hicimos ahora, hará un añito, si no me equivoco, y fue como perfecta. De hecho, intentamos volver a grabarla Adri y yo por segunda vez y nos gustaba tanto la primera que dijimos, la otra estaba mejor grabada técnicamente, pero no salía tan bien. Ajá. Y muchas personas, muchos entrenadores, dueños de centro de entrenamiento, se identifican muchísimo. Dicen, estoy en fase 2, estoy en fase 3, ¿no? Y lo bueno es saber que incluso hay gente que nos comenta, ¿no? Estaba en fase 3 y he vuelto a fase 2, ¿no? Entonces, al final esto sabemos que no es algo fijo y también que es fluctuante tanto para bien o a veces para mal. No es algo tampoco súper estricto, pero sí que es un poco, digamos, un poco una referencia y adaptable al momento de cada uno y al momento de cada centro. Al final cada centro tiene sus matices y sus cosas, pero sí que es cierto que yo creo que se puede adaptar a cualquier tipo de estilo de entrenamiento, de centro, etc. Ahora entraremos y analizaremos cómo empezaste, cómo hiciste el primer paso ya más serio, ¿no? Y también enlazando al último comentario que hago del tema de las fases, lo que habíamos hablado, cuando abriste, yo me he sorprendido que en este segundo centro, que tiene 4 meses, si no me equivoco. Sí, este hace 4 meses que abrimos. Y le preguntaba, bueno, Bryce, ¿y cuántos clientes tenéis? Y me ha dicho 170 y he dicho, joder. No, 130. 130, bueno. 170 que el otro, pero bueno, está muy bien, vale, igual. Para 4 meses está muy bien, ¿no? Y le he preguntado también, y cuando abristeis antes de abrir, y creo que ahí eran, ¿cuántos clientes teníais ya? O sea, antes de abrir teníamos 60 y pico, casi 70. Vale. O sea, antes de hecho, daba un poco de miedo porque teníamos 60 y pico clientes. Ya sabes cómo va esto, que las cosas se atrasan, el pedido va a llegar en cierto momento y no llega. Y claro, yo
veía que la gente pasaba por aquí delante de la cristalera y no había nada dentro. O sea, hasta 2 semanas antes esto era el local prácticamente vacío, pintado y todo tal, pero el material faltaba. Y decía, hostia, la gente esta que tiene que pensar que dentro de 2 semanas, en teoría, va a empezar en un centro y no está nada teníais montado. Todo rotulado y tal, que es lo que… Sí, y sabíamos que las cosas iban a llegar a tiempos, ya fuese pues un día, 2, 3 tarde, pero que estarían en los plazos que teníamos estimados. Pero sí que daba un poco de cosa ponerse en el lugar de la persona que había pagado ya 2 meses por adelantado y decir, hostia, estoy pasando por aquí todos los días y aquí no hay nada aún. Ya. Entonces… Yo hacer como un mensaje a aquel que está abriendo su segundo centro o va a abrir el primero, que a veces nos preguntáis, ¿qué puedo hacer para intentar abrir en las mejores condiciones posibles? Bueno, Bryce me ha explicado cómo tuvieron esos 70 clientes antes de abrir y al final, bueno, rotularon las cristaleras, que es un local que hace esquina con cristaleras, lo aprovecharon, hicieron un par de ofertas muy interesantes para una apertura y eso generó un interés por parte del cliente. Muy importante saber que hay estrategias para poder abrir un centro y que no estés desde cero. Así que anotaosla porque a Bryce le ha funcionado. Sí, lo que comentábamos antes, hay estrategias que obviamente son más fáciles de llevar a cabo si es el segundo, porque ya te apoyas en una base de pues, gente que te conoce, amigos de amigos que vienen por aquí. Ya tienes un Instagram que la gente puede ver y dice, hostia, vale, hacen este tipo de entrenamiento, parece que está bien, los clientes están contentos, tienen reseñas en Google de su otro centro y obviamente eso te da una base para ya soportarte y empezar desde ahí. Pero y exponerte, ¿no? al cliente. Pero incluso aunque fuese el primer centro, lo que hablábamos antes. Ahí es cuando has dicho, no lo hice. Exacto, el primer centro no dice absolutamente nada, cosa que está mal hecha. Y aunque no tengas esa base, sí que hay muchas cosas que se pueden hacer y es importante, pues, antes de abrir, pensar, vale, ¿qué acciones puedo tomar para pues, sacar provecho de ese tiempo que voy a estar en reformas, etcétera, en la que la gente siempre va a pasar por delante y van a preguntarse, hostia, ¿qué están abriendo aquí? O van a hablar con sus vecinos, oye, yo creo que están abriendo un centro de entrenamiento. Es un tiempo en el que… Claro, si realmente aprovechas esa novedad y que igual mucha gente está buscando un sitio nuevo, seguro que vas a conseguir clientes antes de abrir. Sí, porque, bueno, él me comentaba, se apoyaba mucho en el que, claro, como ya tenían, al final lo que hicieron fue rotular con un QR, una serie de imágenes también muy buenas. El QR te llevaba a la landing page, me has comentado. Ahí además enseñábamos todo lo que es ya Bit Training, Marratxí. Aparte te llevaba a tus redes, entonces las personas que estaban pasando por delante ya se imaginaban lo que había aquí dentro. Entonces yo creo que es… Vamos, me lo has explicado y he dicho, joder, qué bien, ¿no? Sí, aparte, bueno, aprovechamos eso, que es una zona muy de paso de gente. Quizás si fuese otro lugar, pues habría que hacerlo de otra forma. Entonces, cada uno aquí que lo adapte un poco a sus necesidades. Probablemente si tuviésemos un polígono habría que hacerlo de otra forma, pero pues aquí aprovechando que tenemos una zona donde pasa un montón de gente, una cristalera enorme, pues creímos que era lo mejor. Si estás abriendo un centro, apúntatelo, y si estás abriendo el segundo, apúntatelo porque funciona. Sí. Y luego lo que comentabas, que no lo hiciste en el primer centro y ahora dices, ostras, qué mal, pero lo que habíamos comentado también, ahora no estás en la fase en la que estabas en el primer centro, entonces era un poco entendible que hicieras ese error. No entendible hubiera sido entendible, pero ahora, obviamente si hubiese vuelto atrás no haría… Bueno, pocas cosas haría igual, pero esa es una de ellas. Entonces, bueno, pues si la gente sabe esto ya y puede anteponerse al error, les irá muy bien. Empecemos por el principio, entonces. Aterrizas en Mallorca, sí. Hace unos 6-7 años, empiezas a realizar entrenamientos a domicilio hace… bueno, sí, más o menos. Poco tiempo después. Sí, poco tiempo después empiezo a hacer entrenamientos, bueno, a domicilio o donde cayese. O sea, yo iba con un C2. Esta parte, anotadla, que también es muy interesante. O sea, yo iba con un C2 que iba prácticamente con las ruedas de adelante sin tocar la carretera del peso que llevaba el maletero. 2 mochilas Nike con un poco el material que crees que puede adaptarse a cada entrenamiento y tal. Sí. Y nada, pues hablaba con los clientes que me contactaban por una página que encontré, no sé si ahora existe ni siquiera, se llama creo que ChronoShare y básicamente tú pagabas créditos porque la gente te pudiese acceder a ti como entrenador. Entonces, si luego la propuesta les encajaba, pues lo cerrabas con ellos y eso, al principio… Como te comenté, tarifas excesivamente baratas en lugares pues, donde se podía, en parques, en campos de fútbol, etc. Luego, pues eso, acabé dando con muchos clientes de la zona de Marratxí que tienen ya pues, casas, chalés con jardín, etc. Y un poco pues, también por el boca a boca. Llegué a un punto de que, claro, quizás tenía 8 o 9 clientes
En esa zona. en esa zona y que me cubrían todo el día. Entonces yo salía de casa a las 8 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche y me iba bien, pero una vez llegaba a casa y lo pensaba en frío, vale, ¿hasta dónde, a dónde quiere evolucionar esto? Porque había dos cosas aquí que no encajaban. Es decir, si yo quisiese crecer, no había margen para crecer porque El tiempo es el que hay. Y luego la ubicación. No tanto la ubicación, pero si, por ejemplo, me fallasen de los 15 clientes que tenía fijos, me fallan 3, pues te desciende tu porcentaje de ingresos una barbaridad. Entonces, al final había que buscar pues, la solución de poder tener mayor número de clientes, escalar el negocio y no depender tanto de pocos clientes que si fallan todo tu mes se va al traste. Y aparte, pues eso, el tema de tener un sitio físico, etcétera, también ayudaba porque aunque estamos en Mallorca y tenemos la suerte de que hace buen tiempo durante prácticamente todo el año, los días de lluvia, los días de frío, viento, etcétera, y también siempre había cancelaciones, ¿no? etcétera. El ser la referencia, el centro. Sí, al final, pues si quieres evolucionar, es difícil hacerlo, se puede seguramente también, pero bueno, mi visión no era esa, entonces pues nos tiramos un poco a la piscina y a partir de la pandemia, en febrero de 2021, abrimos el primer local en Marratxí. Sí, ese primer centro que hemos visitado hoy, si no recuerdo mal, eran 80... Sí, 80 metros cuadrados, que a priori, ahora visto, pues se queda un poco pequeño quizás, pero lo que te comenté antes, un primer momento cuando... Lo veías hasta grande. Sí, o sea, en un primer momento cuando estás buscando locales, estás justo de pasta. Sí, estabas, antes cuando hemos comentado, ¿no? Te estaba viendo mucho en recordando aquella época con muchísimas dudas, o sea, identificándote en aquel momento de muchísimas dudas, muchísimo miedo. Es decir, no tienes nadie que te ayude en este sentido, que te dé un poco la referencia de... Son cosas que ahora veo muy claras, pero que en ese momento son tantas cosas a la vez que nunca has hecho que, pues, que te abruman. Probablemente tomes malas decisiones. Es decir, yo, lo que te comenté antes, estuve a punto de firmar un local que tenía 40 metros cuadrados, que es que... Y en aquel momento me decías que lo veía como algo positivo. Decía, así menos reforma, menos alquiler. Sí, menos reforma, me puedo centrar bien en entrenamientos individuales o grupos muy pequeños que se puede dar más calidad. No tiene por qué ser así. Ahora lo lees como un... Pero hubiese sido un problema, porque probablemente no hubiese tenido margen para que las finanzas fuesen las que tocaba para poder crecer. Estaríamos aquí. Es decir, probablemente no estaríamos aquí porque hubiese tenido que cerrar y abrir otro, lo cual la inversión hubiese sido el doble en un primer momento y bueno, son decisiones que uno puede fallar al principio y es lógico, pero si hay alguien que le guíe un poco, pues te ahorras bastantes problemas. Y luego, sobre todo, aprender de... Sí, aprender de los errores. Sí, o sea, eso es básico. Y bueno, aunque alguien te ayude en el camino, obviamente vas a tener errores y vas a tener que aprender de ellos, eso seguro. Eso hay que aceptarlo y de la entrevista la que venimos, de hablar con Toni, lo ha repetido varias veces, en plan, te vas a equivocar. O sea, te vas a equivocar. Es que de hecho, no pienses que yo creo que una de las cosas que tiene que tener alguien para emprender es ser capaz de, cuando vienen problemas, porque van a venir, de tener la calma y la sangre fría un poco para decir, vale, forma parte de mi trabajo, del proceso, y si quiero emprender esto es así. O sea, habrá problemas más grandes, problemas más pequeños, pero va a haber problemas. Cuesta hacerlo. Pero... Sí. Y hay momentos que dices, hostia, ¿qué hago y tal? Pero es lo que hay. Sí. Pues, para hacer un poco de reflexión también, yo me la he dejado el agua. Ahora la hago. Ah, ¿está aquí? Vale, perfecto, muchas gracias. En los 80 metros cuadrados, que me ha parecido muy interesante, ahora mismo hay 170 clientes. O sea, me ha parecido también brutal que en un espacio relativamente pequeño, que bueno, pequeños depende de cómo lo leas, porque al final para tu propuesta de trabajo nos sirve. Bryce trabaja con grupos de 10, si no me grupos equivoco. De máximo 10 personas y bueno, al final también lo mismo. Al principio probablemente tengas una idea de cómo quieres efectuar los entrenamientos, cómo quieres dividir los grupos, etcétera, pero luego, pues el día a día y el querer evolucionar un poco te va modificando toda esta idea principal, que creo que también es bueno que se modifique, porque si las ideas principales nunca evolucionan, ahí te quedas y no progresas. Pero sí, el tema es que yo en un primer momento, por cómo lo tenía montado, que incluso pues
tonterías que al principio uno piensa. Yo en 80 metros, lo que te comentaba antes, puse una pequeña recepción incluso. Y digo, llegó un momento que dije, no, la recepción está aquí, no hace nada, hay que aprovechar el espacio lo máximo posible y a partir de ahí, pues bueno, estructurando un poco todo bien, encajando todo de forma correcta y estructurando los entrenamientos como tocaba, entraban perfectamente ese número de personas. Es verdad que ahora sí que ya hemos abierto este segundo centro, entre otras cosas, porque no entraba más gente allí. Claro, pero bueno, la pregunta mejor que iba a hacerte era, ¿el abrir este no te soluciona nada allí? No me soluciona nada aquí. No. Para que los que no sepan de la hecho, distancia... los clientes de allí, creo que cuando abrimos aquí, 2 clientes se cambiaron aquí, vale. pero porque trabajan al lado. Claro, sí, a ver. O sea, les coincidía que justo el trabajo estaba al lado y me pidieron si podían cambiar por aquí sin problema. Claro. Pero el resto, o sea, son zonas muy diferentes. Allí es afueras de Palma, esto Palma centro, que si no vives por aquí probablemente no vengas a entrenar aquí. Y es eso, no solucionó nada, pero sí que allí, digamos que ya había un tope que no se podía superar. Me refiero para que en ocasiones abres un segundo centro porque tienes problemas de ofrecer el servicio. Tú en este caso más era, estoy limitado, bueno, te planteaste crecer allí me planteé, y no salió... sí, bueno, al final pues estás planteando diferentes soluciones. Yo siempre me intento barajar diferentes y ver cuál es la más acertada. En un primer momento intentamos ver opciones de locales bien situados por la misma zona, etcétera, que fuesen realmente más grandes. Hubo ahí un par de opciones, pero que luego no pudieron ser. Y entonces, pues el siguiente paso natural era este. No puedo ampliar en mi misma ubicación, que bueno, además eso me permitiría a lo mejor ofrecer un servicio diferente y tal, pues no lo puedo hacer. Bueno, pues diversifico, porque tenías esa idea de crecimiento y demás, te apoyaste con un miembro del equipo y ahora estamos aquí. 140 metros, ¿no? ¿Me habías comentado? Sí, aquí tiene 140 metros, pues bueno, incluso parece más grande que el doble. Ya, no es ni siquiera el doble que el otro, pero parece más grande. Sí. Y nada, la verdad que cuando vimos el local tuvimos dudas un poco al principio de, hostia, es un poco raro de forma y tal, pero no, una vez lo vimos vacío, con el suelo y tal, vimos que la decisión era buena. Sí. Se nota que se puede hacer una buena distribución. Desde fuera también es un local bastante atractivo. Ya te digo, yo por aquí, por esta calle, siempre he pasado mucho porque siempre he vivido en un extremo o en el otro. Y claro, no sabía lo que había aquí antes, pero cuando empecé a ver los rótulos y demás, dije, joder, qué bien está, esquinero, demás. De hecho, bueno, ese es otro tema importante que quizás al principio pues puedes tirar un poco por una calle más secundaria porque sea un poquito más barato el local. Yo, si la gente tiene la opción, siempre les recomiendo que se gasten un poco más en el alquiler cada mes, porque luego cuando lo vean con perspectiva dirán, hostia, eran unos euros que me iba a ahorrar y que el local se vea realmente bien. Al final ganas en exposición desde el día que abres cada día. Exacto. O sea, nosotros hacemos un formulario que te comenté antes y entre otras cosas se pregunta cómo nos conocieron. Pues en este caso te dará... en este caso y en el otro también, muchos de los clientes es paso por delante cada día, por delante cada día. Sí. Entonces, si estuviésemos en una calle secundaria, todos esos clientes se hubiesen perdido y al final se acaba rentabilizando ese coste extra del alquiler mes a mes. Sí. Entonces, por situarnos ahora, vienes a Mallorca, empezamos con los domicilios, parques y de todo, abrimos en Marratxí, nos venimos a Palma y ahora mismo, ¿cuántas personas sois en el equipo? Pues ahora somos... en Marratxí y aquí, ¿cómo lo organizáis? Somos 4 en total y bueno, estamos normalmente. Por ejemplo, hoy uno de los chicos de aquí se va allí por la tarde. Pero normalmente aquí son 2 fijos y allí somos 2 fijos. Vale. Porque tú te lo has organizado para, en principio aquí, no estar presencialmente como entrenador. Exacto. A no ser que pues, haya una baja, una necesidad o lo que sea, ¿no? Y de momento lo estáis consiguiendo y... Sí, súper bien, porque yo, aparte, bueno, como Mario ya trabajaba allí con nosotros, sabe perfectamente cómo es todo el procedimiento que seguimos allí, sabía perfectamente, bueno, pues cómo queremos que se trata el cliente, cómo estructurar los entrenamientos. Bueno, ya digamos que se había empapado bastante de todo esto, entonces en ese sentido yo tengo total confianza. Absoluta. Y bueno, también por otra parte, pues lo que comentabais en el curso, o sea, hay unos procedimientos que creo que es importante hacer, que normalmente cuando estás ahí en la rueda de currar
Cuando no tenemos tiempo, ¿no? Exacto, 1000 horas diarias, pues ni te lo planteas porque llegas a casa reventado y no vas a poner a hacer un procedimiento de cómo funciona. Parece que no te haga falta. Exacto, parece que no te haga falta porque realmente no te hace falta, porque solo estás tú. Claro, claro. Entonces. Mejor, pero puede ser realmente es el momento más indicado para esa autodisciplina. Exacto. Cuando venga otro, ya no me tengo que poner a hacer esto, ya está exacto. hecho, ¿no? Entonces creo que es importante pues, dejar, pues, si no tienes demasiado tiempo, empezar con un ratito cada día de documentar absolutamente todo lo que pasa en tu día a día, desde que entras por la puerta hasta que sales. Porque parece que no, pero luego esta información, si tú no la tienes clara y se la puedes dar a alguien de forma física, que pueda acudir a ella cuando quiera, al final las cosas se van cambiando poco a poco y es como el teléfono cacharrado, ¿no? Que todo empieza bien, en el primer día que se explica, el segundo se va cambiando un poco y al final vas a los dos centros y dices, hostia, no hacen lo mismo. En esto hemos coincidido antes también con Tony, que a veces si tú te incorporas en mi equipo, yo me incorporo al tuyo, habré pasado un filtro, tú pensarás que yo puedo aportar y demás, pero a lo mejor el atender bien a un cliente cuando no ha podido venir porque ha tenido un retraso, a lo mejor lo que es para mí atenderlo bien no es lo mismo que para ti, entonces tiene que coincidir y lo tiene que marcar el centro, y son, parecen chorradas, pero la suma de todas esas chorradas hace que mi objetivo es que si viene un cliente aquí y mañana va a entrenar al otro centro, digo, vale, estoy entrenando en Beats. Pero claro, al final si esas chorradas se van sumando y es una hora, una a la siguiente clase, luego el próximo día serán 3, el próximo día 4, hacen que se distorsione totalmente. O se distorsione o al revés, ¿no? O lo haga único de verdad, que digas que es lo que buscamos. Exacto, o sea, acaben por no coincidir los dos centros en la misma filosofía. Sí. Sabiendo que ahora, bueno, los retos que has conseguido, antes estábamos hablando un poco también de cuáles son los retos a futuro. Yo veo que un poco, porque bueno, al final por aquí han pasado personas que han estado en todas las fases y a Bryce le decía antes que lo veía un poco como estar a punto de mirar para atrás y decir, ostras, cuánto recorrido ha habido y me puedo permitir ahora dedicar más tiempo a todo esto que estamos comentando, ¿no? Sí, y a veces realmente es que en este punto considero que es más importante dedicarle, no que sea más importante, sino que se le puede sacar más partido a una hora en la que tú te enfoques en mirar un poco el plano general de cómo está todo y pensar, vale, ¿hasta a dónde voy a evolucionar esto? Que des una hora de entrenamiento. Que también me gusta, a mí me encanta dar una hora de entrenamiento, pero si estás haciéndolo a día de hoy aún. Claro, sí, yo doy entrenamientos allí y es verdad que doy menos, pero porque creo que es el momento de dar menos y centrarme más en la coordinación de los dos centros. La coordinación de los dos centros, ya pensar en si vamos a abrir un tercero, X cosas que hay que ir viendo. Entonces, bueno, pues creo que es momento de no dejarlo de lado, pero sí apartarse un poco y enfocarme más en otras cosas que nadie va a hacer si no las hago yo. Correcto. Entonces, bueno, pues ahora mismo yo ya intento mirar diferentes locales para ver si alguno nos encaja para un tercer centro. Bueno, Mario siempre me dice, tú ya me gusta porque ya hablas pensando en no sé cuántos bits. Normalizamos el siguiente. Que igual tarda, pero yo ya me estoy intentando anteponer a buscar la situación. Si surge la oportunidad, pues hay que aprovecharla. Entonces... Y en cuanto a incorporación de compañeros y demás, porque claro, allí llevabais bastante más tiempo, sois 2 personas, pero aquí desde el principio prácticamente habéis sido 2. Sí, bueno, aquí está también Joan, que aparte de Mario, que él hizo prácticas de la carrera con nosotros allí en Marratxí. Okay. Entonces, como hizo las prácticas y la verdad que es un chico que pilla todo súper rápido, al ser una persona joven que no había trabajado en ningún otro sitio, no tenía esos vicios de otro sitio. No que sean buenos ni malos, simplemente que son vicios que, pues, como cuando tú conduces de una forma, luego para cambiar a otra es complicado. Entonces, aprendió, digamos, todo el procedimiento de cómo llevar un centro, cómo tratar a la gente con nosotros. Y eso es súper bueno si realmente consigues a alguien válido, que en este caso lo era, para que rápido se empape de toda la filosofía y la pueda extrapolar aquí. Nosotros comentamos, o a veces nos preguntan, la típica pregunta, ¿no? De ¿qué busco? ¿Un perfil técnico o un perfil que vea que su filosofía, su personalidad su forma encaje de ser, conmigo y con el centro? De normal la respuesta es clara.
Sí. la segunda opción, un Sí. perfil técnico o especializado, ya lo crearás tú y realmente crea un perfil especializado en tu centro. O sea, Exacto. ¿te interesa o no te interesa un especialista A ver, en rodilla? A no ser que tu a ser centro... que sea un centro súper de alto rendimiento, súper específico de X cosas, ahí Claro, tienes que no. buscar a alguien muy formado en eso, pero aún así, yo siempre creo que va a hacer mejor función o vas a poder adaptarlo mejor a tu centro a alguien que, pues eso, que su forma de ser, su filosofía, su motivación, etcétera, encajen. Y a partir de ahí ya lo especializas tú Exacto. en lo que consideres que es necesario para tu centro. Exacto. Que a lo mejor puede ser el caso de la rodilla que he comentado, ¿eh? Pero sí. que primero, al final tenemos que buscar personas especialistas en nuestro centro, porque Sí. es donde queremos que sean buenos. Y al final, a ver, en todo este tipo de centros yo considero, y siempre pues, lo comento con los chicos, que la gente, aparte de otras muchas cosas, uno de los factores clave por lo que se queda es por cómo los tratas. O sea, que se sientan bien, que se sientan que llegan y están en familia, que noten que empatices con ellos. Porque yo creo que hoy en día también el entrenamiento es a nivel psicológico un aporte súper grande en una sociedad que bueno, pues le cuesta moverse, tiene muchos problemas de trabajo, de familia, etc. Entonces, esta hora que vienen, están contigo tranquilos, sin pensar en otros temas, que se sienten respaldados, que se sienten cómodos, es importante buscar a alguien que sepa capaz de transmitir esto. De gestionar Y esto. ya no solo el tema de entrenamiento, que obviamente Claro. también, pero esto es súper importante. El entrenamiento es la consecución final de si sabes gestionar lo otro, si sabes entender a la Exacto. persona, el por qué está aquí y demás. Pues Exacto. vamos a aprender. Mi Vamos a forma de aprender ver, alguien que sea súper bueno, súper técnico, etcétera. Si la gente no está cómoda con él, no notan que es una persona que empatiza, una persona simpática, que les hace reír, etcétera, a mí Va a costar no me más. serviría. Exacto. Va a costar más. Entonces, ahora mismo, bueno, ¿cuáles son a lo mejor, estaría bien sacar, cuáles han sido los retos más difíciles que antes de abrir este centro, que la inauguración ha sido hace relativamente poco? ¿Qué es lo que más te costó, conforme has sabido identificar muchísimo en su momento los momentos de incertidumbre, de miedo del primer centro, en este segundo, que puedes destacar algo o todo fue rodado? Si te digo la verdad, claro, es que en comparación con los problemas Claro, que surgen en el primer tiempo, para mí no ha sido absolutamente nada difícil este. Igual Mario, por ejemplo, lo ve desde otra perspectiva, porque Claro. era su primer, pero aún así, claro, muchas cosas, muchos procedimientos yo ya los tenía de mano, digamos, entonces no cometes esos Errores. 30 errores que puedes cometer en el otro, igual aquí cometes alguno de alguna novedad o Sí, alguna claro. cosa diferente que hagas, pero si te digo la verdad, hay problemas, pero en comparación con lo que puede ser abrir un primer centro sin tener ninguna referencia ni nadie que te ayude, pocos. Antes hemos estado hablando también de que no son problemas, ahora estos son situaciones, ¿no? Lo que comentábamos de tal vez te estabas planteando el cambiar de reserva, la reserva de los 30 días a la reserva natural y demás, al mes natural, ¿no? Entonces digamos que ahora, en ese tiempo que tienes y que comentas que te gusta tener para poder mirar estos detalles, pues ya podemos centrarnos más en, ya tienes identificado, por ejemplo, en el de Marratxí, a partir de cuántos clientes ya no puedes ofrecer el mismo servicio. Exacto. Ya ofreces esta lista de espera que te sirve para que los externos vean, oye, lista de espera, apúntate si quieres poder formar parte de esto, y también te sirve de retención interna como decir, oye, no me caigo del barco, que a ver si luego no puedo tener hueco, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que te comentaba. Allí al final, pues por las dimensiones y porque yo tampoco quiero modificar el tipo de entrenamiento que hacemos, que son máximo 10 personas, o sea, podría decir, vale, pues ahora de repente 12 o 14 personas en cada clase. Pero no quiero, aunque tuviese más espacio, como tenemos aquí, modificar el tipo de servicio que damos. Entonces, para mí BITS es eso, máximo 10 personas, 12 en alguna clase concreta que te comenté por equipos o por parejas que hacemos, pero hasta ahí. Entonces, pues llegó un momento que en cierto punto de clientes sabíamos que las clases se iban a llenar demasiado, iba a haber clientes insatisfechos porque les prometías que podían reservar y luego no. Y bueno, pues ahora mismo ya tengo perfectamente identificado el número de personas que se puede llegar y a partir de ahí pues hacemos una lista de espera de clientes que quieren entrar y si están interesados apuntan, vamos avisándolos por orden de llegada y a los clientes actuales
pues se les avisa de que si se quieren dar de baja sin problema, obviamente, pero que hay gente esperando. En el caso de que pregunten, ¿no? O sea, en el caso de que comuniquen, oye, el mes que viene no voy a poder venir. O sea, bueno, intentamos ser flexibles en caso de que, pues, oye, me tengo que ir de vacaciones 20 días. No, yo no doy de baja a alguien que lleva entrenando con nosotros tiempo y se va a ir 20 días. Simplemente pues lo adaptamos, vemos la forma de hacerlo, pero si es alguien que se quiere dar de baja, pues sin problema. Lo único, le avisamos que eso, que luego pues no le podemos asegurar, porque es cierto, no le podemos asegurar que vaya a tener plaza para volver cuando quiera. Pues ligado a esto, sabiendo también un poco cuáles van a ser, bueno, sabiendo que tienes ya objetivos a medio plazo, pasa que entrar ahí creo que ya es entrar en un cajón que no sabemos por dónde va, porque bueno, me has comentado antes algunas cosas que no sé si puedo decir, así que no comento nada y ya está. Pero bueno, que está en el horizonte ver un tercer Beach. Lo que está claro es que lo que quieres ahora es consolidar esto. ¿Cuáles son? Porque bueno, como resumen, lo que veo muy bien de Bryce y de Beach es que al final no se ha complicado nada la vida en cuanto a abre un segundo local, has cogido lo que funciona allí y dicho, pues le hago un por dos en otro sitio y ya está. Sí, exacto. En algunas ocasiones nos intentamos buscar esa quinta pata y no termina a lo mejor ser tan fácil el proceso de decir, oye, es que he abierto hace 4 meses y tengo ya más de 100 clientes. Sí, a ver. Tiene la fórmula concreta y la he multiplicado por 2. Es decir, que esa evolución sí que ha habido, esos cambios sí que han existido, pero ya durante estos 4 años que llevamos allí. O sea, yo ahí he cambiado incluso un poco el tipo de entrenamiento. He cambiado un poco la gestión de cómo colocar ciertos ejercicios, el material, etc. Entonces ya ahí sí que le hemos dado bastantes vueltas hasta que creo que he encontrado un poco la fórmula que obviamente puede cambiar a futuro. Si cambia será, esperemos, para mejor, pero que creo que ya funciona. Entonces no veía el sentido de hacer otro y hacerlo de forma diferente, porque si hay algo que funciona, no lo toques. Y bueno, en cuanto a lo que me comentabas así a corto plazo, lo único que aquí intentamos ahora es que los clientes que tenemos, que ya está sucediendo, pero que se estabilicen. Es decir, que no de repente un mes tengamos 140 y el siguiente mes tengamos 100. Eso allí nunca nos ha pasado y aquí pues queremos ser un poco cautos y ver un poco con las estadísticas que se mantienen la mayoría de los clientes que está pasando. O sea, cada mes vamos aumentando y al final eso es lo bueno, porque de nada sirve que se apunten 70 personas antes de abrir, pero que el segundo mes tengas 30. Entonces es importante fidelizarlos. Al final tu próximo cliente es tu actual cliente. O sea, sí, es el que... y probablemente es al que más tengas que cuidar, que a veces se nos olvida, que damos por hecho que un cliente que lleva mucho tiempo pues ya va a estar ahí y nos olvidamos un poco de hacer ciertas acciones que nosotros también intentamos hacer allí para, bueno, pues cuando lleva un año mandarles un mensaje, cuando llevan 2 años mandarles otro mensaje, ahora estamos incorporando cuando pasen el año hacerles un regalo a la gente que cumpla el año. Bueno, pueden parecer tonterías, pero bueno, esperamos que el cliente que lleva tiempo lo perciba y vean que no le damos más importancia a alguien que empieza. Que acaba de entrar. Exacto. Sí. ¿Cuáles son a lo mejor las dos o las cosas que asegurarías o le recomendarías no hacer a alguna persona que esté abriendo su primer local ahora mismo, sabiendo que ya hemos comentado algunas de ellas antes? Bueno, una que mucha gente igual se olvida y puede parecer algo que no tenga tanta importancia, pero para mí es súper importante que hagan un business plan, es decir, un plan de negocio escrito de cómo lo ves y quizás para la apertura y cómo lo ves quizás de aquí a unos años, porque eso va a encaminar todas tus decisiones desde el momento que empiezas a hacer absolutamente todas las gestiones para abrir un centro. Es decir, si yo sé que mi negocio ideal es un negocio con 120 clientes, que la facturación con 120 clientes la calculo y me va a dar para pues, escalar y en un futuro abrir otro, pues ya en base a eso tú te vas estableciendo lo que tienes que buscar, lo que no tienes que buscar, lo que sí, lo que no, y por ahí pues sí que te puedes ir guiando mucho en decisiones que igual te encuentras un poco perdido. Yo como tenía esto, pues muchas decisiones malas que estuve a punto de tomar
las encaminé. Pues, por ejemplo, lo del local tan pequeño. Si yo quería mantener los estándares que tenía ahí, llegar a la facturación que tenía apuntada ahí, ese local no me daba. Entonces, el tener todo plasmado... Sí que tenías Sí, yo lo tenía. Que si te hubieras guiado por las sensaciones claro, o por los miedos, o por intuición. Bueno, intuición o un momento que te vienes arriba y dices, salió un local justo hoy, no sé qué, vamos a verlo, y en el momento te encaja, pero no lo estás pensando fríamente porque no tienes un poco la referencia o la guía de lo que realmente estás buscando. Y es que eso, en un primer momento es muy difícil cometer esas torpezas si no tienes los pasos bien marcados y claros. Y otra cosa que yo no haría es abrir un centro sin haber hecho muchos entrenamientos antes. Se puede hacer, y igual te va bien. Pero esa experiencia que te da hacer entrenamientos, aunque creas que técnicamente sabes mucho, pero tratar con la gente, ver que... La gestión que hay más allá del entrenamiento. Exacto, ¿no? ver cómo funciona un tipo de cliente y otro en base a lo que buscan con tu entrenamiento. Conocer distintos tipos de perfiles de personas. Pues todo eso, que probablemente no lo hayas aprendido, se aprende solo tratando con gente y entrenándolos. Incluso cómo pierdes clientes, ¿no? Es decir, oye, vive esta experiencia. Porque este cliente se ha dado de baja de mi servicio. Cosas que igual a ti te parece que no tienen importancia, para X cliente pueden tener importancia. Pues todas esas cosas que vas recopilando antes de abrir, luego te ahorran muchos errores también, y eso sí que probablemente no lo puedes plasmar en un business plan. No. Eso es experiencia que... Sí, además, nosotros, bueno, coincido al 100% con esto que has comentado. De hecho, y lo hemos dicho antes en el café también, bueno, yo empecé con un local muy pequeñito de 25 metros cuadrados en el garaje de mi casa. Álvaro, que lo conocías también... sí, bueno, sí, Instagram. Sí, bueno, eso, sí. El local estrecho, Dani y Adri en el local pequeñito de Encov en Valencia, y luego, bueno, Jaime lo mismo, muchas personas de las que han pasado por el podcast también, así que todo va por también fases, validaciones y poder tomar riesgos en base a lo que ya he validado. Sí, ¿no? Otra cosa que comentamos antes que también no haría si fuese alguien que está empezando es querer abrir con el local ideal. Es decir, parálisis por análisis, porque es que eso nos pasa a todos. Es decir, probablemente pues tengas un presupuesto reducido, no seas capaz en un primer momento de hacer la inversión que quieres para ese gimnasio que has visto en Instagram, que es la hostia, y tú vas a tener que abrir con tus herramientas. Pues si tienes menos material, pues igual tienes que hacer más hincapié en tratar genial a la gente. Probablemente ese gimnasio que has visto en Instagram tan guay, a lo mejor abrió como tú estás abriendo ahí. Exacto, pero eso no lo vemos. Entonces, si tienes lo que tengas, tírate, ya irás mejorando. Luego, cada mes, intenta reinvertir una parte, sobre todo al principio, y pues va mejorando poco a poco, como nos ha tocado a todos. Perfecto. Pues muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Seguro que nos volvemos a ver y bueno, ahora hablamos que también te invitaremos a venir a Valencia si estás cuando tengas disponibilidad. Perfecto. Así que nos veremos próximamente también, Bryce. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.